muy feliz y muy agradecida a Dios. Amén. A empezar entonces. Amén. Amén. Señor, gracias por tu presencia, por tu vida en nosotros, por este momento tan precioso, tan especial que el Señor ha preparado para estarmos aquí juntos. Qué alegría ver tanta gente querendo, se moviendo para estudiar tu palabra. Oh, Dios, qué alegría saber que hay gente que desea por tu palabra, por aprender, por estar, Señor, bajo tu dirección. Entonces, que el Señor direccione todas las cosas en este día. Hable a nuestro corazón, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nos da sensibilidad, Padre, para comprender los misterios de la palabra de Dios. En nombre de Jesús, que este sea un tiempo muy precioso para la gloria de tu nombre, en nombre de Jesús. Amén, así es. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no me presenté, yo soy la pastora Claueli. Bendiciones, pastora. Bendiciones, yo creo que todos aquí ya me conocen. ¿Hay alguien que todavía no me conoce? Amén. Encantada. Igualmente. Amén. Encantada, es un placer enorme estar aquí con vosotros desde Brasil y pronto estaremos juntos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Ojalá que así sea. Amén. Estamos esperando el visado, pero Dios está en el control. Bueno, la clase hoy es sobre introducción a la Biblia. Introducción bíblica. Introducción a la Biblia. Están ahí con los materiales. Introducción. Introducción bíblica. Y la primera frase que está ahí es muy especial del corazón de Dios. A mí me encanta esta frase. Incluso está aquí. No se entera de lo que estoy hablando. ¿Conoce mi libro? Todavía no hay en español. Pastora Claudia, hay Mucho ruido. sí, mucho ruido. Mis amados, si todos silenciamos, solamente se escucharía la pastora Claureli. Entonces, donde está el micrófono, vamos a pinchar allí para que no nos escuchemos y podamos solo escucharle a ella, porfa, ¿vale? Porque se distrae todo. Amén. Silenciarlo. A silenciar. Para que escuchemos mejor. No, Amén. para lo que va para Incluso hay ruidos de la tele, ¿no? Ahí. Entonces, Y bueno. en el donde está el micrófono, pisa ahí donde está el micrófono. Faltas tú por lo que veo por aquí. Ay, Dios mío. Amén. Ahí, perfecto. Perfecto. Incluso yo estaba enseñando mi libro que todavía no hay en español, pero estamos ahí con este plan. Es un estudio de la Biblia muy especial y en mi libro yo tengo esta frase también que es muy especial para mí. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es como el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto y la espada del soldado. Es el código de conducta del cristiano, de todo cristiano. Siempre debemos meditar en la palabra, permitir que controle nuestro corazón y dirija nuestros pasos. ¿A que sí? Siempre, siempre. Deberíamos leer regularmente todos los días, sin prisa y con oración. Nosotros leemos hace poco la Biblia toda en una semana. No sé quién ha visto ahí por YouTube.
siempre hacemos esto, es una dirección de Dios para nosotros como denominación. Leemos de una forma más rápida, ¿no? Así, no es despacito, sin prisa, pero es una dirección de Dios para nosotros como iglesia. Pero en nuestro estudio diario, en nuestro devocional, la meditación diaria, debemos poner la Biblia como una meta. Hay personas queriendo entrar. Muy bien, ¿dónde? Déjame ver si encuentro aquí. Yo no sé dónde están. Camila. A Camila está aí. A Camila vai aceptar. Amém. Amém. E pronto. E devemos correr a palavra e ler muito despacio. Mirar a palavra, mirar as coisas como são. Ler com calma. Lo que pasa es que hoy la gente está con muchas tareas, con mucha prisa de hacer las cosas y lee un verso y ya está, y me voy. Y nosotros que amamos la palabra y queremos estudiar, es un tiempo para ahora pensar en esto. Debo separar un tiempo por día. A partir de hoje, vosotros que estão aqui vão começar a estudar a palavra de uma maneira mais forte. Devemos todos os dias, não somente uma vez a la semana, venir aqui já com uma plática de estudo, aqui sim? Então, é um reto para vosotros a partir de hoje, correr sua Bíblia todos os dias e ter al menos uma hora para ler despacito, con oración, sin prisa, tener como una meta para que podamos aprender más mejor. Amén. Y para empezar aquí también, yo quiero hablar de algunos temas que están ahí en nuestra en la palabra que estamos ahí en el libro, ¿no? De Escuela de Líderes. Lo primero es, habla del tema y mensaje principal de la Biblia. El tema y mensaje principal de la palabra es Jesús. Nosotros sabemos de eso. Jesús es el tema, no solamente en el Nuevo Testamento, mas en toda la Biblia. Dejé ahí en el grupo, Camila envió en el grupo una hoja con, si quieren abrir, con una instrucción y poco a poco vosotros van a estudiar libro por libro, cómo Jesús está en cada libro de la Biblia, está en el grupo, ¿ya encontraron? Jesús en toda la Biblia. Mira un poco ahí conmigo. Jesús en Génesis, por ejemplo, él es el descendiente de la mujer. Es la promesa de Dios que nacería un hijo que salvaría el mundo, que cambiaría todo. Entonces, empezando en Génesis, el primer libro, quizás olvidamos de algunas cosas, algunos puntos, pero muchos también personajes de Génesis, Éxodo, Levítico, todos los libros hay personajes que en la teología hablamos los tipos de Cristo. Son personas que se mueven y revelan Jesucristo de alguna forma. Por ejemplo, Isaac. ¿Se acuerdan de la historia de Isaac? Que es un hijo de Abraham. Abraham representa a Dios como padre. Y Isaac, su hijo, que Dios le manda sacrificar. Entonces Jesús también, Dios sacrifica
envía a Jesús para morir y está como la misma historia, pero una revelación de lo que iría a pasar con Jesús de hecho. Amén. Entonces, muchos personajes del Antiguo Testamento revelan Jesús de alguna forma. Y cuando estudiamos mucho más, Dios va hablando con nosotros. Por ejemplo, ahí en Éxodo, nuestro Cordero Pascual, que está ahí representando por el inicio de la Pascua, cuando los hebreos salen del Egipto y hacen allí, matan el Cordero, hacen la primera Pascua, allí está representando lo que se pasaría con Jesús mucho más allá, en el Nuevo Testamento. Entonces, poco a poco vamos estudiando y viendo que Jesús está en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y hay un texto que yo quiero leer, que está en Juan 5:39. Abra su Biblia. San Juan 5:39 y 40. Ahí está una historia que revela que hay que encontrar Jesús en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Hay que leer la Biblia para encontrar Jesús, porque toda la Biblia revela Jesús. Si yo estudio la Biblia, la palabra, para encontrar respuestas para mí, salud para mí, para ser más inteligente, para enseñar a la gente que yo sé, que yo estudio, que yo soy un teólogo, no es el principal. Ahí tú no verás lo que tiene que ver. Porque Jesús ha dicho a los estudiosos, más los mayores de la época, de su época, que eran los fariseos, dice así: escuadriñad las escrituras. Eso es un hecho. San Juan Pastora, 5, perdona, Juan, ¿cuál? 5:39, está ahí en la A. Yo estoy pensando que puse en la pantalla ahí los textos, perdona. San Juan 5:39 a 40. Yo voy después a poner en el grupo, ¿vale? Todos los textos. San Juan 5:39, 40 y 40. Escudriñáis las escrituras, pensando que en ellas tenéis la vida eterna. Y precisamente son en las escrituras las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. Los fariseos estaban cuestionando Jesús sobre su vida con Dios, sobre su ministerio, sobre su realidad como hijo de Dios, porque había sanado un hombre en el sábado, que era su costumbre para mismo chocar con la gente, que ahí está la religión y las costumbres de los judíos. Había sanado un hombre y luego cogieron Jesús para lo cuestionar, porque hizo, porque está en la ley, que no se puede hacer. Y Jesús empieza a hablar con ellos sobre su ministerio, lo que Dios está mandando hacer en las cosas, sobre muchas cosas aquí, sobre el Padre, quien lo envió, que tiene poder para eso, que tiene autoridad para eso, y muchas cosas. Y en este verso, él habla algo muy especial, que realmente los fariseos estudiaban la Biblia, y mucho más, él usa la palabra aquí, escuadriñar, ¿no? Que es algo muy profundo, estudia de una manera profunda en los detalles, ¿sabe? Y hay mucha gente que hace eso. Jesús no estaba hablando que ellos deberían hacer, estaba comprobando que los fariseos hacían esto. Está bien, ¿a que sí?
estudiar la Biblia, escuadriñar, leer, aprofundar, estudiar y encontrar las cosas, las respuestas, pero Jesús dijo, busquen la palabra, vosotros estudian, está muy bien eso, pero no me encuentran en la palabra. No buscan la palabra buscando a mí, porque yo soy la vida. Vosotros buscan vida en la palabra, pero no la buscan en mí. Buscan otras cosas, buscan saber más, buscan no sé qué, buscan ser más inteligente, parecer más que los otros, pero, sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida. Están ahí hablando de los sábados, que no se puede hacer nada en los sábados. Lo propio sábado está aquí delante de vosotros. Yo soy el sábado, el descanso de Dios, y vosotros están cuestionando una cosa que no tiene sentido. No se puede hacer el bien en todos los días de la semana. Y eso se queda muy claro para mí, que no tiene sentido estudiar, se aprofundar en la palabra, si no es para encontrar Jesús como el centro de todo, para conocer Jesús, para ter una relación, un relacionamiento profundo con Jesús, el Señor de nuestra vida, de nuestro corazón. Entonces hay que tener eso como primero de todo. El segundo tema, entonces después, miren ahí este documento que puse en el grupo para estudiar sobre Jesús en todos los libros de la Biblia. El segundo punto, que tenemos muchas cosas que ver ahí hoy, y yo creo que vosotros ya leyeron esta parte del libro, ¿a que sí? ¿Todos? Entonces, no necesitamos quedar aquí leyendo y volviendo en las cosas. Si quieren hablar algo, después yo voy a dejar un tiempo aquí para hablar, comentar o preguntas sobre esto, pero yo voy a pasar por algunos puntos que creo que es más interesante e importante. La segunda cosa ahí del libro habla de la historia. La historia de la Biblia es la historia de un pacto, de una alianza, de verdad, dos alianzas. La antigua alianza, que es el Antiguo Testamento, y la nueva alianza, el nuevo pacto. Entonces, la historia de la Biblia es una historia de pacto, porque Dios es un Dios de pactos, de alianzas. Él habla, es así que Dios hace con nosotros, no sé contigo. Habla algo y promete algo y pone su parte. Y nosotros ponemos nuestra parte. Es así un pacto. Yo hago algo y Dios hace su parte. Clama a mí y yo contesto. Lo que se aproxima de mí, yo me aproximo de él. Yo doy un paso y él un paso hacia mí. Entonces, es así. La palabra y la historia de Dios con el hombre. Un pacto, una alianza. El Antiguo Testamento, tenemos ahí 39 libros. Amén. El Nuevo, 27. En nuestra organización. Pronto hablaremos de la organización de la Biblia, ¿vale? Porque vamos a hablar hoy sobre la organización de la Biblia de los cristianos, de los católicos y de los judíos, para ver la diferencia, por qué tienen unos libros a más, unos libros a menos, vamos a ver todo eso. Pero en nuestra organización de la Biblia cristiana, de los protestantes, tenemos esa división. Y en el Antiguo Testamento tenemos
5 partes. ¿Conoce las 5 partes del Antiguo? Para hablarmos un poquito aquí. Y hay que decorar todo eso, ¿vale? Hay que decorar, apunte ahí, hay que decorar los libros de la Biblia. Hay una historia de un joven, una historia verdadera, de un joven que la policía lo cogió en la calle porque corría una historia ahí que un joven había robado una, no sé si es una finca, algo así. Y la policía habló, no soy yo, es otro joven, no soy yo estoy aquí a paseo, no sé qué, yo soy cristiano, yo soy protestante. Y la policía habló, entonces habla todos los libros de la Biblia para mí. Y él no sabía hablar los libros de la Biblia y fue preso, porque no sabía. Entonces, es una historia verdadera. Puede pasar con nosotros, ¿no? No en la calle, por ejemplo, pero en día a día la gente pregunta sobre la Biblia, sobre las cosas, y nosotros que estudiamos la palabra, necesitamos saber de las cosas, desarrollar y estudiar y empezar poco a poco, pero pronto memorizar los libros de la Biblia. Hay que leer siempre con calma, pero memorizando. Entonces, las 5 partes del Antiguo Testamento es 5:12, 5:5:12. Apunta ahí. 5:12, 5:5:12. Amén. Los 5 primeros, Pentateuco, la ley, que son los libros. Déjame correr aquí, que en español, no sé si de todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É igual que, praticamente igual que português. Los 5. Amém? La ley, escrito por Moisés, la historia de el inicio de las cosas, los patriarcas y la salida del pueblo del Egipto hacia la tierra prometida. Después, los 12 libros históricos. Entonces, 5:12, que son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Neemías y Esther. Es casi igual también que en portugués. Los 12 libros que hablan de la historia, de la conquista, de la tierra prometida. Después, los líderes que vinieron después de Josué. Después de los reyes, de un periodo que empezó con la monarquía, los reyes, la división del reino, y después del cautiverio asirio, después del cautiverio babilónico, y ellos volvieron para reconstruir Israel. Y ahí tenemos la historia. 5:12, los otros 5 son los poéticos, 5 libros poéticos, que son poesías, que son músicas, que son es una historia más de enseñanza, ¿sabes? De enseñanzas para nosotros, que se encajan en esta historia, en estos libros históricos también, que es Job, Salmos, Provérbios, Eclesiastes y Cánticos. Cánticos, se habla, cantares, cánticos. Hay gente, yo no sé. Entonces, 5 Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Entonces, finalizamos los 39
libros del Antiguo Testamento, 5:12, 5:5:12. Esses 5:12 final aqui são os 5 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os 12 menores, Osés, Joel, Amós, Abdias, Jonás, Miqueias, Naum, Abacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim é mais fácil, não? Memorizar. 5:12, 5:5:12. Aí é a divisão do Novo Testamento, são os 27, que a divisão aí são 4:1, 13:8:1. Aí é um pouquinho mais. Não são como o antigo, 5:12, 5:5:12, mais fácil. O novo, 4:1, 13:8:1. 4:1, 13:8:1. Que são 4 livros biográficos. Um livro histórico, os 4 biográficos, quais são? Mateus, São Marcos, São Lucas, São Juan. Muito bem. A mim me gusta falar, e eu creio que é o mais correto, os 4 biográficos, que os 4 evangelhos, porque não existe mais de um evangelho. É solamente um evangelho escrito ou visto de 4 ângulos diferentes, distintos, por cada evangelista diferente. Então, é melhor, porque em Gálatas habla que se alguém decir que há mais de um evangelho, seja maldito. Então, não queremos que isso se passe com nós. Há que guardar nosso coração. Então, é um evangelho visto de 4 ângulos. Mateus revela Jesus como rei. É a visão de Jesus como leão de la tribu de Judá, como rei de los judíos, aquele que vino para implantar o reino que os judíos esperavam. Então, ele põe muitos textos do Antigo Testamento, põe textos de Isaías, principalmente, põe muitos textos de Isaías, Jeremias, de outros profetas, para ensinar-los que Jesus vino por la profecia, porque os profetas falaram de ele. Então, é para revelar Jesus a los judíos como rei de los judíos. São Marcos revela Jesus como servo, como para os gregos. Escreve a los gregos para revelar Jesus como servo, porque os gregos esperavam os guerreiros perfeitos, aqueles que lutavam, que os gregos os romanos, perdão, os gregos de Lucas. Os romanos esperavam o guerreiro perfeito, que lutava, que hacía as coisas. Então, é um livro mais pequeno, porque os romanos, a eles les gustavam as coisas mais rápidas, que estavam sempre involucrados em missões, em guerras e essas coisas. Então, revela Jesus como servo. E São Lucas escreve a los gregos, agora assim como el hombre perfecto. El hombre perfecto. Em São Marcos, ele habla mais de los milagros de Jesus, sabe? Para ensinar Jesus haciendo as coisas, se movendo, haciendo, resultado, isso. São Lucas ensina mais as parábolas, as enseñanças, porque o homem perfeito, os gregos esperavam, hacían as esculturas de los hombres, esperavam o homem perfeito, a sabedoria do homem perfeito, ¿vale? E temos aí São Juan, que é um pouquinho mais distinto de los três, ensinando Jesus a todos, a la igreja, como o Hijo de Deus.
el Hijo perfecto de Dios que vino para se entregar por nosotros. Entonces, esa es una parte más espiritual de Jesús, secretos más profundos, más ocultos, cosas más especiales que los otros no hablan, y Juan habla, y tenemos todo eso, y pronto vosotros van a estudiar punto por punto de estos libros biográficos. 4.1, este 1 es el libro histórico de Hechos, libro de Hechos, que habla de la historia, escrito por San Lucas. Entonces, la continuación del libro de Lucas. Si vosotros queréis un día, pueden leer Lucas y en la secuencia leer Hechos, que se quedará mucho más encajado ahí. Habla de este inicio de los apóstoles, ministrando la palabra, creciendo en autoridad, ministrando, saliendo de Jerusalén, indo a los pueblos. Dios levanta a Pablo, y Pablo hace sus 3 viajes misionarios, y después llevado a Roma, y termina ahí en su primer cárcel en Roma. Y tenemos las 13 cartas paulinas de Pablo, las 13 cartas de Pablo, de San Pablo. Entonces, 4.1, 13, ahí sí son las cartas de Pablo a las iglesias, porque en Hechos nos habla de estos viajes misionarios. Y después habla de las cartas que Pablo envió en estos viajes, en este tiempo de viaje misionario. Ahí, carta no está en orden cronológica. Por ejemplo, la primera carta es Gálatas, que es en el final de su primer viaje misionario. Misionero, viaje misionaria. ¿Sí? ¿Está correcto? Misionero. Viaje misionero. Muy bien. Gracias. En Gálatas, en el final 49 más o menos después de Cristo, al final de su primer viaje. Después, en la segunda viaje misionero, tenemos 1 y 2 Tesalonicenses. En su tercer viaje, 1 y 2 Corintios y Romanos. Y luego Pablo va a Roma y se queda ahí en prisión. Escribe algunas cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Y luego está libre, escribe primera carta a Timoteo y Tito, y después preso otra vez, pronto a morir, escribe su última carta, que es 2 Timoteo. Es más o menos eso, las 13 cartas en orden cronológica. Así está en mi libro, en esta orden cronológica, para estudiar mejor la historia. Después tenemos 8 cartas generales, que son del escritor, de un pastor, o de un discípulo de Jesús, de un apóstol, para una iglesia o un grupo de personas. Estas 13 cartas son de Pablo para una iglesia. Estas 8 son llamadas también cartas pastorales, porque son como cartas de pastores para los líderes de la iglesia, de las iglesias, con orientaciones más específicas, ¿saben? Entonces son Santiago, por ejemplo, es el primer libro escrito del Nuevo Testamento, primero libro de todos. Yo creo que por ser hermano de Jesús, no era el Tiago discípulo, era el Tiago hermano del Señor Jesús. Entonces ya sabía de cosas que otros no sabían, ya estaba más próximo, junto, ya sabía lo que quería escribir, ya tenía una misión específica para escribir sobre Jesús, sobre este tema que es fe y acción dentro de la fe.
Enfim, temos aí uma carta muito especial que casi que Lutero quita de la Biblia. Graças a Deus que não quitou, porque é uma carta incrível, muito especial. Então, teremos Hebreu, Santiago, Pedro, Juan, Judas, que del hebreo es Judá, ¿sabías? Judas vino de Judá, del nombre hebreo Judá. Judas, y tenemos la última división ahí, que es el libro profético, que es Apocalipsis. Entonces, 4 biográficos, 1 histórico, 13 paulinas, 8 generales y 1 profético, que es Apocalipsis, la visión de Juan. Entonces, San Juan escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. El libro biográfico, los 3 libros, las 3 cartas generales para las iglesias, que representan también, ahí cuando vosotros van a estudiar, son cartas muy especiales que revelan la palabra de Jesús cuando habló, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Juan, con mucho detalle, cogió esta palabra de Jesús y escribió 3 libros para hablar de Jesús como camino, como la verdad y como la vida. Son libros increíbles. Y el libro profético, que ha sido también por San Juan. Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Increíble. 4º punto, entonces, vamos a hablar de la formación. Ahí, está en la apostila, ahí. Hablamos del carácter. No, perdón. El carácter ahora. El carácter de la Biblia. Y luego vamos a hablar de la formación. Carácter. La Biblia es un libro único. Es el libro más vendido, más leído, admirado, y el libro más antiguo. Ni entra en estas, ¿cómo se hablan? Cuando se hacen las listas de los bestsellers. Ay, ¿cómo es? No entra más él não entra mais na lista dos livros mais vendidos e mais lidos, porque não sempre ganha. Como se fala isso? Enfim, é o concurso. Em português, decimos que é algo que não tem que dizer. É um livro tão incrível que toda a gente, aunque não crê na Bíblia, admira e crê que é algo especial, porque para estar aí todo esse tempo e sempre ser um livro importante, libro que la gente quiere leer. Esto, lo que usted está diciendo es un bestseller, porque sí, no hay más. Bestseller. Tal cual. Amén. Es un libro arriba de los otros. Esto tenemos que estar de acuerdo, toda la gente, aunque no crea en la Biblia, cree que algo está distinto. Nunca en toda la historia un libro, aunque sea un libro especial, que todos quieren leer, que se queda ahí en primero, luego pasa algunos años, es solamente más un libro y nadie lee de nuevo otra vez y no se queda ahí para siempre. Y la Biblia no, leemos 1, 2, 3, 4, 10, 15 veces un verso y Dios habla con nosotros de formas distintas, de maneras distintas, en tiempos distintos y con personas distintas. Y es
un punto especial que está ahí en la apostila, un libro único, de los más antiguos del mundo, sigue siendo el mayor, ahí está en la apostila, bestseller, de todos los tiempos, de todos los tiempos. Entonces tenemos ahí 3 conceptos que definen el carácter de la Biblia. La revelación, en primer lugar. Segunda de Pedro 1:21. Segunda carta de Pedro, y ya sabemos ahí que es está en las cartas generales, aquí sí, la carta pastoral. San Pedro, primera de San Pedro 1:21, que dice en su Biblia: porque nunca la profecía ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron de la parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Eso es algo importante para generar fe en nosotros. El carácter de la Biblia, la primera cosa, el primer punto ahí, el primer concepto del carácter de la Biblia es que es una revelación del cielo para nosotros. Los hombres hablaron de la parte de Dios como una revelación del cielo, no de sí mismos, porque eran hombres distintos, de culturas diferentes, de momentos diferentes. Algunos nunca se hablaron, no se conocieron, porque de tiempos enormes. El Antiguo Testamento tiene más de 4.000 años de historia. Estamos hablando aquí de gente de mundos distintos, de momentos y de maneras, y todo se encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque son aproximadamente 40 escritores. Algunos libros no se sabe de hecho quién escribió, la mayoría se sabe. Son aproximadamente 40 escritores, pero uno solo autor, que es el Espíritu Santo de Dios. Ha sido el Espíritu Santo de Dios la revelación para la palabra. Entonces tenemos que tener eso como uno de los caracteres de la Biblia. El segundo concepto es la inspiración. Aquí habla de inspiración, pero yo quiero leer otro texto que nos conecta un poquito más con esta palabra. 2 Timoteo 3:16. Revelación. Y ahí está apuntado muchas cosas en el libro. Después tú ve ahí si quieres preguntar algo, ¿vale? La inspiración, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. El Nuevo Testamento, no. El Antiguo Testamento, no. Solamente las partes, los trocitos que yo quiero para mí, no. Solamente los trozos que son bonitos, que son especiales, que son maravillosos, que son promesas gloriosas, no. Toda la Biblia. Aquello también que te llega al corazón y tú se quedas así, ¿qué yo hago ahora? Esto no es para mí, eso no es para mí. Y tú piensas, sí, es para mí, sí, yo tengo que cambiar. Y así, hace algo dentro de nosotros, toda la Biblia, toda la palabra. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para todo eso. Por eso no son solamente las partes buenas. Algunos cogen unas partes buenas
y hacen su religión. Pero no es así con nosotros. La Biblia también corrige. La Biblia también nos reprende. Y todo. Para que el hombre de Dios, 17, para que el hombre de Dios sea perfecto. El objetivo está muy allá de nuestra comprensión. El objetivo de la palabra es nos llevar hasta la perfección. La estatura de varón perfecto. Llegar a ser como Jesús. Por eso la palabra tiene que entrar, corregir, reprender, para que el hombre sea perfecto y perfectamente instruido para toda buena obra. Amén. Es lo que queremos de la palabra. No solamente las cositas buenas que son maravillosas, aleluya. No, las que nos confrontan también es importante. Entonces, el carácter de la Biblia: revelación, inspiración y autoridad. Autoridad, está ahí en su libro. Autoridad. Tenemos 3 textos para leer. Yo quiero que una persona lea para mí Salmos 119, 89. Otro lea para mí Proverbios 13, 13. Y otro San Mateo 24, 35. Por favor. Proverbios 23. Vamos participar ahí un poquito. ¿Vos abrir el proverbio? Sí. Autoridad. Yo no sé cuál lo ha dicho de Salmos, ¿cuál? Salmos, a ver, 119, 89. Vale. Para siempre. ¿Puede? Vale. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Proverbios 3. 13, 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. La autoridad de la palabra es muy fuerte. Pasarán los cielos y pasará la tierra, pasará las leyes, pasará todo, y la palabra permanece porque en la palabra tiene autoridad. Jesús ganó la batalla con Satanás por la palabra. Utilizó la palabra como autoridad. Dice la palabra, así está escrito, así está en la palabra, así está en la palabra. En la palabra tiene autoridad. Muchas veces dejamos de utilizar la palabra en nuestro día a día. Queremos vencer por nuestras fuerzas, por nuestro estudio, por nuestra sabiduría, por nuestro no sé qué, y dejamos la mayor espada que tenemos en las manos para vencer, que es la palabra. Tenemos autoridad para vencer. Por nosotros mismos no, pero en la palabra tenemos autoridad. Salmos 119, que ha leído ahí, es muy fuerte. Para siempre, Señor, para siempre permanece tu palabra en los cielos. Para siempre y por siempre tiene autoridad. Es algo que no pasa, que no cambia,
que nos transforma de dentro hacia afuera. Amén. Y el otro, que es Proverbios, este es genial. Este texto, así, es algo que debemos memorizar de una forma especial. El que menosprecia el precepto, la palabra de Dios, se perderá. Y el que respeta el mandamiento será recompensado. Hay que respetar, aunque no crea, aunque no, hay que respetar. Porque si no respeta, se menosprecia, ahí ya tiene su... Hay que ver, va a pasar algo. Vemos en la historia gente que menosprecia la palabra, que pone ahí textos sin contextos y hace gracia y burla de la palabra. Y otro día está ahí con una enfermedad o muerto, porque con Dios no se juega. Y con su palabra tampoco. Entonces, la palabra tiene un poder, una autoridad y tenemos que cuidar de la manera que hablamos, de la manera, buscar textos para hacer nuestra voluntad. Cuidado. Hay gente que busca textos para pecar. ¿Ya visto? Busca una manera, pero la palabra dice eso, pero no es así, no es tan, eso no es tan pecado, eso no es tan... Cuidado, cuidado. La palabra tiene poder, tiene autoridad. Muy bien. La armonía y la unidad, hablamos un poquito ya de eso. La armonía, que la Biblia tiene una unidad perfecta, que los hombres de varios lugares, de varios sitios, hablaron y se conectan, y tenemos ahí la dirección del Espíritu Santo. Eso es increíble. Y tenemos algunas informaciones aquí que después voy a poner también en el grupo. Las investigaciones actuales muestran que ya han sido vendidos más de 6 millones de Biblias. Ejemplares, fuera los ejemplares clandestinos que llegan a lugares que la gente no sabe, que son enviados para lugares que son países que todavía son cerrados para el Evangelio, para la Biblia. Y la Biblia está traducida a más de 2.500 idiomas diferentes. Entre 80 y 90% de la población mundial tiene acceso y es capaz de leer las partes de la Biblia. La Biblia completa ha sido traducida aproximadamente a más de 700 idiomas. Las personas que, 60% de las lenguas del mundo tienen textos traducidos, no tiene la mayoría de los textos traducidos. Estos idiomas representan apenas 2% de la población. ¿Qué esto significa? Que algunos misioneros, por ejemplo, hablan que 60% de los idiomas no tienen la Biblia. Eso está correcto, pero estos 60% representan 2% de la población. Entonces, hay más gente con la Biblia que no. Entonces, la Biblia está llegando a muchos lugares, con muchas traducciones. Muchos hombres de Dios estão posicionados para hacer a tradução, estão gastando sua vida, estão morrendo por esta causa, e temos que orar pela tradução da Bíblia. Amém? Quarto ponto, a formação. Aí que eu quero começar com vocês para conhecer
a organização da Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós outros? Como se passou a organização da Bíblia? Por que a Bíblia está como está? 512, 5512, 66 livros, 39, 27. Por que está assim? E por que a católica tem 7 livros a mais? Como chegou? Onde começou? Hay curas, que são os sacerdotes de los católicos, que burlam de los cristianos, hablando assim, a los cristianos, eles creem que a Bíblia caiu de los cielos, de tal como está, e incluso com, como se habla? O fecho. Cremallera. Com a cremallera. Se burlam de nós, porque não sabemos o que passou. Para alguns, realmente, creem que caiu de los cielos assim, a Bíblia com a cremallera e todo, e já está. E não ha sido assim. Temos uma história, temos traduções, temos aí algo que se passou para chegar a onde estamos. Muitos homens e mulheres de Deus morreram por la Bíblia, por las traduções da Bíblia. Então, se a começar com uma palavra que é importante para quem estuda a Bíblia, que é o canon em espanhol. Canon, que significa vara de medir, uma unidade de medida, que significa a organização da Bíblia como é hoje. Quando falamos assim, o canon de la Biblia protestante, el canon de la Biblia protestante es un lenguaje más culto, más de teólogo, de quien estudia la Biblia, ¿vale? El canon de la Biblia protestante es 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, es así. El canon de la Biblia protestante. El canon de la Biblia católica. Son 7 libros a más. Es una organización distinta de la nuestra. El canon de la Biblia judía. Son 24 libros. Ellos solamente tienen el antiguo, el Tanakh. Llaman así, Tanakh. Que son los 24, que son los mismos libros que los nuestros. Pero juntaram Reis, juntaram Samuel, são um livro solamente. Reis, Samuel, Crônicas, Esdras, Neemias e os profetas menores. Juntaram todos estes, por isso são solamente 24 livros. A primeira organização começou com Esdras. Conhecem a história de Esdras? Em aproximadamente 444 antes de Cristo. Os judíos estavam volviendo do exílio babilônico, foram para o exílio e depois de 70 anos volvieron para reconstruir Israel. E Esdras volvió para reconstruir, o templo já estava reconstruído, volvió a reconstruir a adoração, a santificação do pueblo, e puso em seu coração estudar, praticar e ensinar a palavra. Esdras 7:10, se quer apontar aí, ele puso em seu coração, não sei como está em espanhol, vamos ver, Esdras 7:10, porque Esdras havia preparado seu coração para estudar a lei do Senhor, para cumpri-la, assim como para ensinar em Israel seus estatutos e decretos. Esdras volvió de la Babilônia com o objetivo de estudar a palavra, praticar, cumpri-la e também ensinar. É o objetivo dos cristianos. Para mim, está muito claro. Estudar, cumprir e ensinar.
Já empezamos aí com um nome notável. E quando chegou em Israel, estava todo... A gente não sabia o que queria, haviam se casado com mulheres estrangeiras, e Deus não queria isso. Levou o povo a uma santificação e buscou como se habla, os rolos, os manuscritos, os Pergaminos. pergaminos que se habían perdido en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, cuando los babilonios vino y los llevaron. Y él puso en su corazón, yo voy a buscar los pergaminos, los escritos, todo que hay de la palabra que está perdido, yo voy a correr, yo voy a buscar, y puso isso como un reto, una misión para él, y eso en aproximadamente 444 antes de Cristo, al final do Antigo Testamento, quando volveram do cativeiro. E aí já temos uma organização, a primeira organização, que é a organização de Esdras. Se não fora Esdras, através de Deus, claro, mas se não fora o posicionamento de Esdras, não teríamos o Antigo Testamento. Simples assim. Então, há que ter um nome forte, um nome de Deus, que tenha valentia, que seja valiente para fazer as coisas que tem que fazer. Se Deus puso algo em seu coração, hágalo. Em nome de Jesus. Aunque seja difícil, aunque seja casi impossível, eles tinham que reconstruir todo. Ele estava pensando mais em uma palavra que em reconstruir sua casa, sua família, suas coisas. Estava pensando mais em la palavra, em correr a palavra, em buscar a palavra, em organizar a palavra. Seu coração estava na palavra. E Deus lhe puso onde puso. Era um escriba, um sacerdote, era um homem muito inteligente e amava a palavra. E em Babilônia não tinham. Ele escutou a palavra de seus padres, não sei de quem, pero escuchó de su familia, de la gente, y por escuchar, sin tenerla, escuchó y eso cambió su vida, su mente, su corazón. Yo quiero que esto sea para todo el mundo. Entonces, no vamos a perder este tesoro que Dios dejó para nosotros. Entonces, tenemos el Antiguo Testamento por primeiramente, a organização de quem? Esdras. Que, em minha opinião, ha sido quem escreveu o Salmo 119. Porque isso é muito parecido com Esdras aí, então, para mim, ha sido Esdras. É o texto da palavra, habla todo sobre a palavra, sobre amor por a palavra, sobre desejo, sobre correr a palavra e abraçar a palavra e amar e estudar e abrir os olhos para a palavra. É um texto gigante com 176 versos e nos hace amar, apaixonar por la palavra. Então, Esdras e Neemias juntos organizaram isso e se quedou essa organização. Luego, em 200 mais ou menos antes de Cristo, temos uma segunda organização que se chama Septuaginta. É assim, mais ou menos? Septuaginta. A versão de los 70. Se queda um pouquinho melhor para compreender. A versão de los 70. Que é isso? Teníamos essa organização de Esdras, pero não era um cânon, não era algo oficial, ¿vale? Não era algo oficial. Esdras juntou ali os manuscritos, o que tinha, e agora, em 200 antes de Cristo, um rei do Egipto, chamado Ptolomeu, ele solicitou uma tradução destes
dessa organização de Esdras e acrescentou alguns livros que foram escritos neste tempo. Algumas pessoas escreveram alguns livros e também se traduziu. Então, temos aí uma tradução com mais livros, ¿vale? Foram os livros de Esdras. Então, temos aí alguns livros que depois foram nomeados como livros apócrifos. Temos aí Judite, Tobit, Tobias, Macabeus, Sabedoria, Salmo de Salomão, Baruch, Susana, Bel e el Dragão. Temos livros em la Septuaginta que não são todos estes de la Septuaginta que estão em la Bíblia Católica, são muito mais. Por exemplo, na Bíblia Católica temos 2 Macabeus. Conhecem? São livros incríveis, históricos, não inspirados, mas incríveis para conhecer a história dos judíos. Incluso de Alexandre o Grande. Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Muito bem. Em la Septuaginta temos 4 livros de Macabeus. Então, temos muito mais história. Então, aí correram os livros de Esdras, traduziram para o grego e traduziram também estes outros livros, em 200. Em 90, depois de Cristo, então, aí, hasta 90, de 200 hasta 90, teníamos 2 organizações. A organização de Esdras, de la Palestina, que é a mais pequena, com os manuscritos oficiais que encontrou depois que voltou do exílio, e teníamos a tradução da Septuaginta, de los 70, que foram 72 judíos que se juntaram, 6 de cada tribo, e fizeram a tradução para Ptolomeu. Depois, em 90, se reuniram alguns judíos eruditos, sábios, para firmar assim um cânon oficial. Temos esta organização e temos esta organização. Vamos agora cerrar uma organização oficial, que é a organização que eles têm hasta hoje, el Tanakh. Se chama Tanakh, ¿vale? El Antiguo Testamento de los judíos. Hasta ahí está bien para caminarmos. 444, Esdras, 200 de Alexandrina, con el rey Ptolomeo, Septuaginta, 90 después de Cristo, el canon oficial de los judíos. Y ahí es una reunión que hicieron y definieron los libros que serían los libros inspirados por Dios. Los libros... Y era solamente para ratificar aquello que Esdras já havia organizado. Praticamente correram os livros de Esdras e puseram em ordem e já está. Fizeram isso. E quitaram todos os outros livros traduzidos em 200 a.C. E aí chamaram também estes livros de livros que ensuciam os dedos. Já escutaram isso? E hasta hoje utilizam este que se chama Yad judaico, Yad judío, o Yad judía. É um dedo, mira, ou também chamam dedo de Aarón. Utilizam esto, claro que de ouro, o meu não é de ouro, com as 12 pedras de los sacerdotes, ¿ves? É lindo, precioso. Utilizam para ler los manuscritos originales, porque não tem coragem, não tem valor para tocar, porque são livros tão santos, tão inspirados por Deus, que não podem
poner los dedos. Son libros que sucian los dedos. Se pone mis dedos se sucian, de tan santos que são. Então, utilizam hasta hoy este dedo de Aarón o Yad judío para leer los manuscritos oficiales. Después yo pongo una foto ahí para vosotros, pero está bien. Todos ya, si quieren después procurar, buscar en la internet también, es muy bonito. Y la organización de los judíos, tenemos que caminar aquí. Está en tres partes. La ley, que es la Torá, que es lo mismo que nosotros, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El segundo, los profetas, que son 8 libros. Josué, Jueces, Samuel, que es un libro solamente. Reyes, que es un libro solamente. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas, como un libro solamente. La segunda parte de la Biblia judía, el Tanaj. Y la tercera parte, los escritos. Yo voy a poner todo eso lá en el grupo, ¿vale? Son 11 libros. Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías como un libro solamente y Crónicas como un libro solamente. Entonces, la Biblia Tanaj, la organización, el canon judío empieza en Génesis y termina en Crónicas. Amén. El canon judío. Si tú coges la Biblia hebraica, judía, vas a ver que está en esta organización. Aquí está un poquito lejos para que yo pueda coger, pero termina en Crónicas. Es una organización distinta, pero son los mismos, el mismo contenido que está en nuestra Biblia. Son 24 libros porque se juntan algunos, los 12 profetas menores, Reyes, Samuel, Crónicas, amén. Pero es la misma Biblia que la nuestra. Y esta organización se hizo en cuando 90 después de Cristo. San Juan estaba escribiendo sus libros. Entonces, estaba ahí, era un tiempo muy especial para eso. Y ellos hasta hoy no tienen el Nuevo Testamento, no creen que Jesús él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, enviado, ¿vale? Entonces tiene el Taná solamente. Y la Biblia católica tiene 7 libros más, llegaremos ahí. Bueno, después de eso, teníamos entonces la versión de los 70, la Septuaginta, y el canon oficial de los judíos. Los primeros cristianos tenían estas dos opciones para leer, para estudiar. Entonces, tenía que elegir una de las dos y estudiar. Todavía no teníamos el nuevo, porque el nuevo estaba terminando de escribir. Juan estaba ahí terminando de escribir entre 90 y pico, estaba terminando de escribir sus libros. Entonces, algunos sacerdotes y curas y líderes aceptaban la versión completa de los 70, otros rechazaron, y a partir de ahí, muchos consejos, reuniones, para definir el canon oficial de los cristianos, de los que creían en Jesús, porque no tenía ainda todavía cristianos, protestantes y católicos separados como tenemos hoy. Esta separación se pasó después de 1517 con los protestantes. Entonces, muchas reuniones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptar el canon judío, vamos a poner otros libros que están traducidos en la Septuaginta,
397, temos aí uma reunião especial, um conselho em Cartago, que ponemos a fecha do reconhecimento e ficação do cano do Novo Testamento. Então, temos aí o Novo Testamento. Não sei se hablé, pero temos alguns critérios para la... Só voltando um pouquinho, que esse é especial, esse é importante. Como se passou para que os judíos eligieran estos 66 livros, que para esses 39 livros, que para eles foram 24? Tinham que ser escritos em la Terra Santa, em hebreu, escritos antes de Esdras, então, por isso correram toda a organização de Esdras, tinham que ser sem contradição com a Torá, com os 5 primeiros livros. E estes outros têm muita coisa que sale fora da lei de Deus, do Pentateuco, das ensinanças de Moisés. Então, praticamente esses 3 pontos aí, escrito em Terra Santa, em hebreu, antes de Esdras 4, e sem contradição com a Torá. Amém? Vale. E 397, então, agora fijaram lá o cano, os cristianos fijaram o cano oficial do Novo Testamento, os 27 livros. E aí não teve muita guerra, muita competição, nada para... Se aceitaram muito bem mundialmente estes 27 livros. E aí, depois de muitos conselhos, muitas reuniões, hasta 1517, todavia não tínhamos um cano oficial do Antigo Testamento. Teníamos aí a Septuaginta e o cano judío. Em 1517, os reformadores cerraram o tema e rechazaram os livros apócrifos, os livros da Septuaginta, e falaram, não, nosso livro, vamos nos basear em la Bíblia judía, em la Tanakh, vamos fazer nossa organização, e tal e qual, todos os reformadores cerraram este tema e aceitaram os 39 livros, que são os 24. Separaram Samuel, separaram reis, como já sabemos. E depois disso, começou uma contra-reforma. São muitas expressões que eu não estou acostumada. Perdona-me, por favor. Contra-reforma. Começou uma contra-reforma. Eles que não estavam de acordo com os reformadores, conhecem a história dos reformadores? Lutero, Carlos Taddeo, Calvino e muitos outros, que lutaram para ter a palavra como inspiração de hecho e não a religiosidade, os ídolos, a idolatria e essas coisas. E depois da reforma, que cerraram os 39 livros, começou uma luta contra a reforma e uma reunião, conselho em 1545, que é o Conselho de Trento, que é muito conhecido, Conselho de Trento, com o Papa Paulo III. Temos que falar dessas coisas. Assim, eu estou falando pouquíssimo de tudo que estava acontecendo nesse momento, só os momentos principais para que nós podamos compreender como chegou. ¿Ha visto que no cayó del cielo con la cremallera? Ha sido mucha cosa ahí, ¿no? Mucha cosa. Entonces, en este consejo, los curas, la Iglesia Católica, aceptó, no todos, pero algunos libros que estaban en la Septuaginta, en la versión de los 70. Ali, en la reunión, aceptaron 7 libros como libros deuterocanônicos, como não inspirados, pero
fueron puestos después de la organización oficial. Esto significa deuterocanónico. Já teníamos la oficial, que era los 39, agora vamos fazer assim, vamos acrescentar 7 livros e esto será nuestro canon oficial de la Iglesia Católica. Aí hubo la separación de los protestantes y de la Biblia protestante con los 39 libros y 46 livros de la Bíblia católica. A partir de aí, que são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruch. São livros muito buenos. Se quieres ler, leia primeiro a Bíblia, ¿vale? Se tu já não leído a Bíblia toda, empieza por la Bíblia, decora a Bíblia, depois vai para os livros apócrifos, pero simplesmente como livros históricos, de enseñança, para saber a história. Por exemplo, Baruch está no livro de Jeremias, su escrivão, escreveu o livro de Jeremias, era um amigo, era alguém, um homem de Deus que estava junto com ele. Então, há coisas neste livro importantes para a história, mas não é considerado um livro inspirado por Deus. Então, são 46 livros do Antigo Testamento, essa é a diferença. Eu vou pôr também umas informações no grupo sobre os livros apócrifos, ¿vale? Depois, para que tu pueda saber um pouquinho mais. A divisão em capítulos e versículos, se passou muito depois. Antes era um texto solamente. E em 1250, um cardeal, um obispo da Igreja Católica, hizo a divisão em capítulos, em 1189 capítulos. E em 1550, um homem chamado Robert Stevens hizo a divisão em versos, em 31.102 versos. Então, a partir de 1200 divisão em capítulos, é recente, não? E facilitou muito nosso estudo, nossa dedicação para encontrar os versos. Imagina antes disso como era. Abra sua Bíblia donde quiera, porque não tem como encontrar nada. Então, a divisão facilitou muito nossa vida. Pero eu te oriento principalmente quando leia as cartas, que leia todo o livro, porque esta divisão às vezes nos dificulta a compreender algumas coisas. É para facilitar encontrar, pero em las cartas principalmente, era uma carta, tem que ler todo. Vas a ler um troço da carta solamente, não faz sentido. Então, quando lê a carta, lê toda, para que compreenda mais. Então, 1250 em capítulos, 1550 em versos. Eu queria terminar falando, já estamos no horário aí, não? Não posso deixar de falar de los rollos de los manuscritos del Mar Muerto. Conoce a história? Esta é a maior prueba arqueológica de la veracidade bíblica. E se passou há pouquíssimo tempo. Eu vou pôr também algumas mais informações que está aqui no livro, para falar um pouquinho mais rápido. Que se passou? Havia um grupo que se começou a reunir, que se chamava Los Essênios, entre mais ou menos 2 antes de Cristo e 70 depois de Cristo. Era um grupo
que se reunia para ler as escrituras. Eles eram muito aplicados com a palavra, com os mandamentos, e esperavam um Messias, esperavam alguém que iria lutar, ia ser uma guerra, iria levá-los hasta um reino celestial. Era como cristianos da época, pero judíos cristianos, mais ou menos, e creiam em las coisas. Eles começaram incluso os bautismos, como são hoje, para entrar en esta seita, se habla así, en esta reunión de los decenios, tenía que pasar por un bautismo. Ellos empezaron eso. Incluso Juan Bautista es casi 100% de que era esenio. Tiene mucho de esenio, porque ellos vivían en las tierras distantes y comía cosas raras y no se casaban, tenía un voto de castidad, de santidad, tenía una consagración muy profunda en las cosas de Dios y esperaban esta batalla final de Jesús, que no sabía que era Jesús, pero de un Mesías. E em 68, resumindo a história, os romanos estavam lutando contra os judíos e iriam invadir a região de los essênios. E os essênios tinham os manuscritos mais antigos da palavra, que guardavam ali, estudavam juntos, queriam viver a palavra. Então, foram os essênios a umas montanhas cerca del Mar Muerto y pusieron los manuscritos en rajas de barro, jarro de barro. Barro, sí, un barro, sí. Eso es. Y escondieron en las cuevas, en muchas cuevas, y dejaron ahí y hablaron así: los romanos vienen, hacen guerra contra nosotros y después destruyen las cosas y después vamos y cogemos los manuscritos, la palabra de Dios y ya está. Pero los romanos destruyeron la ciudad de Quimirán, donde vivían, y también destruyeron todos los essênios, todos. No sobró uno para contar historia y para enseñar dónde estaban los manuscritos. Eso se pasó en 68 después de Cristo. Hicieron toda esa destrucción y se pasó casi 2000 años. Qué milagro tan especial. Por eso yo hablo que es la mayor prueba arqueológica de la veracidad de la Biblia. En aproximadamente 1947, estava aí caminhando um pastor de ovelhas, um homem comum, e viu algo em las montanhas, e foi buscar, viu, e cavou, e buscou, encontrou algo em las rajas de barro, e chamou mais gente para buscar, e foram buscando em las cuevas, quando vieram encontrar os manuscritos em 11 cuevas distintas. Para a glória de Deus. Parece que Deus, sabe, conservou durante 2000 anos. Esperou a gente burlar de la palavra. Isso não está bem, isso não está... hablan de la palabra, pero no tiene prueba que esta palabra no ha sido, no está hecha, no está de verdad. Se cambiaron todas las cosas, no es así, porque tenían manuscritos, pero recientes, no tenía esos manuscritos más antiguos, ¿sabes?
Então, Deus esperou todo isso e, al final, al cabo de 2 anos, demonstrou a verdade sublime, inquestionável da palavra. Porque quando encontraram, se juntaram os teólogos, cristianos, judíos, católicos, todos se juntaram para estudar esses manuscritos, comparar com os que tinham e comprovaram que nada se cambiou da palavra. Todo isso se mantuvo perfeito durante todos esses 2 anos, incluso livros inteiros. O livro de Isaías estava praticamente inteiro, completo, igual ao que tinham na época de 1947. Não se cambiou uma palavra. Isso é muito forte. E depois disso, comprovaram que se não se cambiou esse manuscrito de 2 anos, antes disso também não se cambiou. Então, se Deus hizo isso para comprovar a veracidade da palavra. E esses manuscritos estão hoje como se chama? Guardados em lugares para visitar, para ver, para Deus. de uma maneira muito cerrada, não? Porque são muito especiais e foram todos comprovados como manuscritos que foram preservados por Deus todo este tempo. E temos aí uma comprovação. Se querem saber toda a história, tem tudo isso em meu livro, quando eu traduzi para o espanhol, mas tem toda essa história. Incluso encontrar alguns pergaminhos de cobre mais preciosos que estão também expostos em lugares para que a gente veja e comprove toda essa veracidade. E eu termino com essa história porque a Bíblia diz que somos barro, não? Eu vejo muito de Deus aí em segundo livro de Crônicas e segunda carta de Pablo a los Coríntios, capítulo 4. Vamos terminar aí. Verso 7. Eu vou deixar as perguntas para o grupo. Já estamos em nossa hora. Eu sei que aí está tarde, aqui não, mas aí está tarde. É um tema completo, é um tema muito grande e eu teria que falar das coisas principais, solamente para uma introdução à palavra. A classe é esta, não? A introdução, pero para que creamos de uma maneira mais forte. Porque quando sabemos a história, sabemos o que se passou e temos como falar com a gente, temos como explicar a palavra, tudo o que se passou para que chegasse hasta nós valoramos mais, entendemos, compreendemos e sabemos explicar. E isso é muito importante. É somente a primeira classe. Temos muito mais para aprender aí, em nome de Jesus. E diz assim, segunda carta de Pablo a los Coríntios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo sabia o que estava falando. Sabia o que estava falando. Parece que era uma profecia, não sei. Ele sabia de los essênios. Aqui em Coríntios, temos aí mais ou menos 57 depois de Cristo, em seu terceiro viagem missioneiro. Os essênios estavam lá com os manuscritos, nada havia sido destruído, os manuscritos não haviam sido guardados em barros, os manuscritos muito menos sido encontrados 2000 anos depois, pero Deus inspirou este homem porque não tem sentido. Algo tão forte e tão parecido, tão igual ao que se passou com os barros. E diz que nós somos barro
y tenemos un tesoro. ¿Qué tesoro es? La presencia de Dios, la palabra de Dios, tiene que estar dentro de nosotros. El barro tiene valor. No, es algo simple. Es algo que no tiene tanta pompa, tanto... No es bonito, no tiene valor. Pero lo que estaba dentro de ese barro ha sido guardado por 2000 años. Y nosotros no tenemos nada en nosotros mismos, pero tenemos esa fuerza del barro. No vale mucha cosa, pero es fuerte. Tiene condición de guardar algo importantísimo, algo de un valor inmensurable. Tenemos condiciones de guardar la palabra en nuestro corazón. Tenemos esa fuerza de guardar muchos y muchos y muchos y muchos años, porque pasarán tierra y cielos, pero la palabra de Dios no pasará. Es la única cosa de valor realmente que podemos guardar en nuestro corazón. Puede pasar todo. Si tenemos la palabra, vamos a vencer. Vamos a vencer. Vamos a estar de pie. Puede cair 1000 a un lado, 10.000 a otro lado, pero nosotros estaremos seguros. Porque nuestra confianza, nuestra fe está en Dios. Somos barro. Y no es para pensar, entonces no tenemos nada, somos malos, débiles. No, somos barros porque no tenemos valor, pero tenemos condiciones de guardar la palabra de Dios. Tenemos este tesoro. ¿Y por qué tenemos ese tesoro? Somos fuertes. Mire que Pablo dijo. ¿Por qué tenemos esa excelencia del poder de Dios y no de nosotros? Que podemos estar atribulados, pero no angustiados. Somos barros. Muchas veces estamos atribulados, ¿é que sim? Confusión, mucha cosa. Pero no angustiados. Tristes, no. Paralisados, no. ¿Por quê? Porque tenemos la palabra dentro de nosotros. Podemos profetizar. Somos fuertes. Yo puedo vencer. Yo puedo conquistar. No puedo parar. Podemos estar en apuros, en peligro, pero no desesperados. Pasamos por momentos, pero no desesperados. ¿Por qué? Porque somos barros, pasamos por momentos difíciles, mas tenemos un tesoro dentro de nosotros. Con la palabra, no nos quedamos desesperados. Podemos estar tranquilos. Dios está en el control. Sabemos de eso, ¿por qué? Porque tenemos la palabra. Y más, muchas veces perseguidos, porque somos barros. Y somos perseguidos. La gente habla de nosotros, juzga a nosotros, condena y habla muchas cosas. Somos perseguidos porque somos barros, pero no desamparados. No estamos solos nunca. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra dentro de nosotros. Tenemos este tesoro. Y Jesús dijo, no os dejaré solo, jamás. Estaré con vosotros siempre, hasta el final. Solos no. ¿Perseguidos? Sí, pero solos no. Derribados muchas veces. Sí, somos. Muchas veces estamos derribados, pero no destruidos. Somos derribados y nos levantamos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra dentro de nosotros. Y a donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La palabra de Dios. Es así. Y yo quiero profetizar eso en su vida. Assim como se passou
con los esenios y con los barros que se pasa con nosotros que somos de barro también. Y nosotros no tenemos nada, pero tenemos condición de guardar la palabra en nuestro corazón. Y podemos vencer, y podemos nos levantar, y podemos estar perseguidos, pero não desamparados, derribados, pero não destruídos, em apuros, pero não desesperados. En todo tiempo llevamos en nuestro cuerpo la palabra de la vida de Jesús está en nosotros. Y esto es muy fuerte, no tiene precio. La vida de Jesús está en nosotros. Está en ti. Entonces tú puedes vencer. Tú tienes la palabra, tú tienes todo lo que necesitas. Entonces no desista de memorizar la palabra, de estudiar, de se aprofundar, de conocer y proseguir en conocer la palabra de Dios con mucha alegría, con mucha libertad, con mucho ánimo, con mucha dedicación para la gloria de Dios, para que el Espíritu Santo te utilice como barro, pero lleno del Espíritu Santo, lleno de ousadia, lleno de valor para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. ¿Alguien quiere hablar alguna cosa antes de orarmos? Ya estamos al final terminando. Espero que pueda tener esta palabra llegada a su corazón, abrir su mente, la comprensión un poquito. Es poco tiempo, pero yo creo que fue un tiempo especial, poderoso de Dios. Amén. Suegra, ¿quiere hablar? Pastora Rivânia. Amén. Pastor José. Bendiciones. Gracias por estar aquí con sus hijos, su familia. Qué tiempo especial. Amén. ¿Alguien quiere hablar? Gracias a las hermanas ahí por me ayudar con el español. En nombre de Jesús. Muchas gracias. Y todos que están aquí, que Dios les bendiga muchísimo. En nombre de Jesús. Deja que yo ore un poquito más aquí para encerrar. Vale, ya está. ¿Dónde está ella? Que no sé. Ahí está. ¿Cómo? Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, querida. Pastora, lo que usted acaba de hablar lo van a volver a dejar en un video. No lo sé. Intentamos grabar aquí, Ajá. pero no sé si se está grabando. No. Camila me escribió que intentó, pero no sabe si se pasó, porque es la primera. Ajá. Estaba un poquito así, pero todos los textos que yo hablé aquí, ¿cómo se dice la? Pastora, El contenido que usted habló. Sí, señor. El contenido yo voy a poner ahí en el grupo. A nosotros aquí, permiso, nos parece, no sabemos si está grabado o no, pero parece que a nosotros sí que nos sale como grabando. Amén. Después lo veremos a finalizar. Sí, cuando yo finalice, yo voy a ver si se grabó o no. Sí, enviamos ahí en el grupo también, pero con este contenido ahí que voy a poner en el grupo. Será una bendición para estudiar, leer otra vez, apuntar las cosas, hacer preguntas, ¿vale? Si tiene preguntas, escríbeme y luego podemos responder, contestar, hablar un poquito más sobre este tema. Amén. Bueno. Amén. Que Dios bendiga este tiempo que vosotros tendrán para estudiar y qué tiempo especial. Me alegro muchísimo de estar aquí y estamos muy animados para estar más juntitos ahí con vosotros. En nombre de Jesús
que vosotros puedan orar por nuestra familia, porque este tiempo de espera es un poco difícil, pero Dios está en el control. Amén. Amém. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra que es viva, Graças. es tan preciosa. Gracias por llegar hasta nosotros, primeramente por Esdras, este hombre de Dios que juntó los manuscritos, todo que tenía escrito hasta este tiempo, de una manera preciosa, de una manera con un valor, juntó todo eso con una visión del cielo para que el Antiguo Testamento llegase hasta nosotros. Y gracias por las traducciones, gracias por los hombres y mujeres que se dedicaron a la palabra, que entregaron sus vidas para que la Biblia, la Santa Escritura de Dios, llegase hasta nosotros. Y hoy somos tan bendecidos por esta palabra que llena nuestro corazón, que nos transforma, que nos hace crecer. Señor, somos solamente rajas de barro sin valor en nosotros mismos, no tenemos nada, pero podemos llenar nuestro corazón con la palabra, podemos guardar la palabra dentro de nosotros, y pase lo que pase, podemos pasar por muchas cosas, pero somos más que vencedores. Podemos nos posicionar, podemos profetizar la palabra, podemos usar la palabra como espada para guerrear en nuestro día a día, podemos nos sustentar por la palabra de Dios. Entonces, que esta palabra se llene los corazones de los hermanos que están aquí. Abra, Señor, las mentes, abra los corazones. En nombre de Jesús, que no queda nada de confusión en las mentes. En nombre de Jesús, quita, Señor, toda confusión, toda palabra del infierno, toda seta del infierno sobre nuestras mentes, Señor. Que esta palabra, Señor, sea algo del cielo para nuestras vidas, y que este curso, Señor, sea un inicio, un comienzo de algo que el Señor está haciendo en la iglesia ahí en España. Yo creo que mucho más tú tienes que hacer a través de estos hermanos tan queridos, tan preciosos. Señor, tiene que usarlos tiene algo para hacer en sus vidas de una manera tan profunda. Entonces, Señor, empieza a hacer para la gloria de tu nombre, con ousadia, con gracia, con presencia de Dios, con profundidad en la palabra, para tu gloria, para tu honra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amém. 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 Amén. Pastora, Bendición. una cosita. Lo que es la lección, ¿se puede imprimir eso, no mejor? ¿O? Sí. Sí, el contenido. Vale, para tenerlo en papel, a lo mejor para tenerlo mejor, que no tenga que salir de la cámara y eso. Que yo, eso es lo que me preguntaba, de imprimirlo y eso. Sí, yo creo ¿Vale? que Pode sim. Pode sim. puede. ¿Vale? Este Vale. libro de escuela, sí, Vale. puede. Ya lo Vale. hicieron. Sí, yo hoy preguntaba al pastor Víctor y me dijo, bueno, hoy la pastora a lo mejor da indicaciones, entonces, como no me quedáis que no sabía la duda, pues digo, se lo voy a comentar. Vale, pues nada, pues muchas gracias. Bendiciones. Oren también, oren por la traducción de este libro. Amén. Pronto estarán ahí. en Amén. sus manos. Aleluya. Aleluya. Hay gente orando hace mucho tiempo, ¿no, José? Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Eva. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones.
Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, pastora. Buenas noches. Hechos. Bendiciones. ¿Vamos Adiós. Amén. a sacar una foto no? Déjame ver aquí. Dios mío. A ver. Vamos a andar allá en todo. A ver si puedo. Ya salieron muchas. Esse cabelo, viu? Un minutito. Mi marido te foto. Si alguien puede. ¡Ah! Lo hice. Muy bien. Hecho. Buenas noches. Yo pongo ahí en el- Buenas noches, pastora. Adiós. Besitos. Os quiero Besitos. mucho. Amén. Dios le bendiga. Otro a ti Leemos también. Biblia. Al menos 5 capítulos al día. Amén. Amén. Dios. A empezar hoy. Amén. Bendiciones. Besos. Amén. Voy a terminar.